llamábamos, Guillermo, porque nos interesaba mucho tu opinión acerca de, bueno, de las cuestiones que están pasando en materia económica y social, al mismo tiempo los acuerdos políticos que también se están dando a conocer y que generan mucho revuelo, por ejemplo el del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, y vos has tenido una definición contundente al respecto que nos gustaría también que nos las ampliaras aquí en estos micrófonos. Mira, en eso yo tengo una visión del mundo que es sometida a debate, obviamente, pero donde sostenemos que la llegada de Trump allá en el 2017, lo que hizo en enero del 2017, lo que hizo fundamentalmente es dar vuelta a la página en el mundo de la globalización, el mundo que había surgido del fin de la Guerra Fría, y donde claramente la imposición de Occidente sobre el bloque soviético determinó la construcción de un mundo globalizado con dos caras de una misma moneda. Por un lado el neoliberalismo y por el otro lado la socialdemocracia, donde ambas visiones en términos económicos coinciden en que son neoliberales. Uh-huh. Es un poco el ejemplo del Chile de las últimas décadas. Un poquito para allá Bachelet, un poquito para el otro lado Piñera, pero los dos neoliberales. Uh-huh. Por eso vos no me podés decir las transformaciones profundas en Chile cuando gobierna Bachelet o gobierna Piñera. Más bien son situaciones de estilo y casi en el margen, porque los dos son neoliberales, que es el gran debate que tenemos en la construcción de este mundo global, donde se impuso el neoliberalismo como imagen y discurso dominante. Bueno, eso. Pero no es un poco lo que pide, digamos, los sectores del mercado, que haya cierta confiabilidad, que aunque cambien, digamos, los partidos que gobiernan, más o menos se traza la misma línea de continuidad económica. Eso es cierto si vos entendés por mercados Wall Street y el sistema financiero. Claro. Pero eso no es Trump. Uh-huh. Eso no es Putin. Y fundamentalmente eso no es el Papa. Entonces, el problema tenemos que la definición de mercado es la que usaba tu mamá, mi abuela, que era: nene, voy al mercado, voy a la feria, voy al lugar donde se transan bienes y servicios. Yo voy con mi plata y me vuelvo con la mercadería. Ese es el mercado. Después, esa palabra fue apropiado por el sistema financiero a partir de la hegemonía que tuvieron los banqueros y cierto pensamiento marxista en las fuerzas progresistas. Porque la vinculación entre el pensamiento marxista y los banqueros es clara y contundente. Uh-huh. Es clara y contundente. Los dos entienden el fenómeno económico a partir del dinero. Los banqueros consideran que no hay negocio sin dinero, y cuando los marxistas te hablan de la acumulación primaria de capital, piensan que es un burgués con monedas de oro en una bolsita que llevaba colgado en el cinto. Como el mercader de Venecia, digamos, ¿no? Esas estupideces llevaron a una distorsión del hecho económico, donde ahora naturalmente nosotros asociamos que mercado es Wall Street o la City porteña. Bueno, también no se ha impuesto culturalmente eso, ¿no? No, bueno, pero no, es por ellos. Y nosotros somos los recipiendarios de ellos y las víctimas de ellos. Claro. Entonces, en este diálogo lo que me toca a mí, con todo cariño, humildad y respeto, es decirte: no, mirá, los mercados no son lo que vos estás diciendo. Los mercados son lo que decía tu mamá, cuando iba al mercado de verdad, que era donde se juntaban a intercambiar los bienes por un dinerario, por una unidad de cuenta, por un tema. Muy bien. Ahora, bueno, han vuelto bastante la feria, viste que la gente está yendo mucho a la feria. Claro, volvamos ahora al tema. Trump no es Wall Street. Ajá. No es ese mercado. Ese mercado son los demócratas que te hablaban de la nueva economía. Ese mercado es Obama, no es Trump. Por eso lo confrontó. Ahora, Trump ha sido importante para el apoyo del fondo al gobierno nacional. Esto no hay duda. Eso tiene otra explicación.
La explicación fundamental y hacia dónde íbamos era si el mundo cambió o no cambió. Si el mundo de la globalización sigue siendo el mismo mundo surgido del fin de la Guerra Fría y las contradicciones entre socialdemócratas y neoliberales, los que nos quisieron explicar en el último G20 que se hizo en Buenos Aires, bueno, entonces el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un acuerdo que tiene capacidad de futuro. Y esa lectura del mundo es lo que la hace, nos guste o no nos guste, a Evo Morales decir que está feliz de que el Mercosur tenga una vinculación con la Unión Europea, pensando que de esa manera en realidad te alías con los europeos confrontando con los norteamericanos. Ahora, sin embargo, el gobierno, la respuesta que obtuvo de los sectores sociales me parece que no era la que ellos pretendían, ¿no? En general ha sido bastante resistido este acuerdo por los distintos sectores aquí en la Argentina. No lo veo. ¿No lo ves así? No lo veo así. Porque, por ejemplo, la Unión Industrial no se manifestó muy a favor, digamos. Y tampoco se manifestó en contra, y en las reuniones que hubo ayer, las automotrices, claramente las terminales automotrices, que son casi empresas públicas europeas, tanto Volkswagen, Renault, Peugeot, el Estado tiene una presencia importante, no van a estar en contra de lo que firman o pretenden firmar sus propios gobiernos, o sea, sus accionantes en la casa matriz. Ahora, la pregunta es si ese mundo donde la hegemonía era del neoliberalismo y de la socialdemocracia cambió y se terminó, este acuerdo va a vía muerta. Porque es el último acuerdo de un mundo que terminó. Y si terminó, y efectivamente terminó, a mi humilde opinión, el mundo que viene es un mundo donde los dos ganadores son Putin y Trump, Rusia y Estados Unidos. Y los perdedores de este nuevo mundo son Europa continental y China. ¿Por qué? Porque son los dos grandes bloques económicos demandantes de energía. Ahora, ¿por qué se supondría entonces que el gobierno lanza por una mala este acuerdo, siendo que hoy por hoy también tiene una gran interlocución con Trump? Por una mala lectura de hacia dónde va el mundo. Los acuerdos de libre comercio, tal cual te lo plantea, lo primero que hizo Trump fue retirar a Estados Unidos del acuerdo de comercio del Pacífico, del Transpacífico, ¿te acordás? Sí. La primera medida. Y lo segundo fue revisar el NAFTA al nivel tal que hasta le cambió el nombre. Y hace poco tiempo atrás amenazó con ponerle aranceles incluso a México si no resolvía el tema que para él es de primer orden, que es el tema de la migración. Después podemos discutir ese tema en el marco de un nacionalismo xenófobo. ¿Y qué se le tiene que oponer a un nacionalismo xenófobo? Si es una visión internacionalista tipo neoliberal progresista o un nacionalismo de amor y paz. Y ahí volvemos a la primera pregunta, ¿cómo es la sociedad porteña? Yo sigo insistiendo que es una sociedad humanista, una sociedad solidaria. Bueno, todo esto me hace decir a mí, miren, en realidad en el mundo hoy hay una gran puja entre el nacionalismo de exclusión expresado por Trump y el nacionalismo de inclusión, en todo caso expresado a nivel global por el Papa, por Putin y naturalmente en nuestro país por el peronismo. ¿Y cómo se inscribe en este movimiento geopolítico que para vos se está dando a nivel internacional esta renuncia de Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, donde es habitual que el fondo lo lidere un europeo y el Banco Mundial un norteamericano? Aquí Norteamérica se está quedando con los dos grandes organizaciones a nivel mundial, ¿no? Sí, que son casualmente las que Trump no está prohijando. Ajá. Casualmente son las que dice que hay que modificar de la misma manera que dijo que hay que modificar la Organización Mundial de Comercio. Precisamente la irrupción de Trump lo que hizo fue poner en duda el organismo multilateral que impidió que la Argentina siguiera administrando el comercio exterior. ¿Quién fue el gran crítico de la administración del comercio exterior que hizo la Argentina durante el último gobierno? La Organización Mundial de Comercio. Sí, señor. Muy bien, ¿quién puso en tela de juicio la Organización Mundial de Comercio después de la Argentina? Trump.
Estados Unidos, es cierto. Bien, bueno, entonces, las dos columnas de la ingeniería que tomaron envergadura a partir del fin de la Guerra Fría, el Fondo Monetario y la Organización Mundial de Comercio, están siendo cuestionadas por los Estados Unidos porque está construyendo junto con Putin la nueva ingeniería, pero obviamente que estamos en transición. Sería el nuevo pacto de Yalta. Para mí sería el nuevo pacto de Yalta, con la necesidad que tenemos nosotros de que aparezca en esa mesa el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz. ¿Y que quién es? El Papa, por supuesto. Muy bien. ¿Y quién lo cuestiona al Papa? Lo cuestionan los progres y lo cuestionan los neoliberales. Vos tenés acá una vinculación muy directa en la verbalización tanto de Durán Barba como de Horacio Berbisky en el cuestionamiento al Papa. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué la vinculación objetiva de estos dos sectores? Ahora, el tema es el mundo del pensamiento nacional, el mundo peronista donde se planta, con todas sus contradicciones y todas sus necesidades, dónde se ordena y cómo lo hacemos, y cómo hacemos para tener una táctica electoral razonable con una discusión profunda en términos ideológicos. Porque acá no es la discusión de un mejor o peor acuerdo con la Unión Europea, sobre si en la letra chica vamos a defender algún u otro sector. Es una discusión de fondo sobre el libre comercio. Y en eso nuestra fuerza política tiene que tener una presentación contundente en el marco de una discusión donde Lula, hoy lamentablemente preso, sí, hoy va a ser visitado por Alberto Fernández, a propósito. Sí, pero claro, anoticio también en la audiencia, que hoy va a ser visitado por Alberto. Por eso te lo digo, pero ¿quién quería acelerar el acuerdo Mercosur-Unión Europea hace 7, 10 años atrás? ¿Quién era el que empujaba para hacer este acuerdo? ¿Era Lula? ¿Quién era? Y lógico. Sí. Ahora Bolsonaro está muy apurado. Pero ¿cuál es la diferencia en términos económicos entre Lula y Bolsonaro? ¿Cuál es la diferencia entre Dilma, que tuvo a Levy como ministro de Economía, y el ministro de Economía que tiene Bolsonaro? Porque cuando nosotros ponemos la contradicción donde no está, en realidad nos pasan los elefantes por delante y no lo vemos. El que empujaba el acuerdo de libre comercio durante el gobierno de la década ganada eran los brasileros, bajo el gobierno de Lula y bajo el gobierno de Dilma. Y si no, tenés que simplemente consultar a nuestra Cancillería. Te lo estoy diciendo yo, que creo que tuve una activa participación en eso, ¿no? Bien, ellos empujaban, y dentro del gobierno argentino habíamos sectores que no empujaban, como el nuestro, y había sectores que empujaban el acuerdo. Queda a tu inteligencia que vos sepas discernir dentro de nuestro gobierno quiénes eran los sectores que empujaban y cuáles los que no. Pero de lo que te estoy diciendo me parece que resulta obvio. Interesantísimo, sí. Este esquema es lo que nosotros tenemos que dilucidar en una discusión profunda para, dentro del armado electoral que se está haciendo y que naturalmente tiene una resolución de primer orden en las próximas semanas y meses, no dejemos de tener una discusión profunda, porque lo profundo y el saldo de esta discusión profunda es lo único que garantiza un modelo de desarrollo permanente y sustentable, inclusivo y solidario.